Los chicos, perdón. Ahí estoy grabando. Siempre háganme acordar antes. Yo me distraje cuando me dijeron y estaba por empezar a grabar y no sé qué hablé en ese momento y siempre háganme acordar al principio porque a veces me olvido. Pero bueno, a ver. Entonces, lo que imaginaba Dalton era esto, que tenía un volumen de hidrógeno, tenía una porción de materia hidrógeno donde había átomos de esta manera. Lo que escribí acá, la H, es el símbolo químico del elemento hidrógeno. La materia está formada por diferentes elementos, para los que vieron poco de química, y esos elementos, que los vamos a ir nombrando, hidrógeno, cloro, tienen un símbolo químico para identificarlo que se escribe, por lo general, con letra mayúscula, y en algunos casos son dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Lo que escribí acá entonces es el símbolo químico del elemento hidrógeno, y lo que escribí aquí es el símbolo químico del elemento cloro. En la tabla periódica, ustedes tienen los elementos indicados por sus símbolos químicos, y bueno, los que van a ir viendo nomenclatura, que en realidad ahora hubo 2 comisiones nada más que han tenido nomenclatura, también van a ir familiarizándose con esos símbolos químicos. Cuando combinamos diferentes sustancias, las escribimos a esas combinaciones representando los elementos con sus símbolos químicos correspondientes. Entonces, lo que les decía, un segundo que voy a cerrar la puerta de donde estoy. Bien, ahí estamos, sí. Bien, lo que les decía entonces es que lo que estimaba Dalton era esto, y en realidad lo que ocurrió era que había 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Eso se debía a que en realidad el hidrógeno existe en la naturaleza, no de manera atómica, es decir, que si nosotros tomamos una porción de hidrógeno, no está formado el hidrógeno por átomos de hidrógeno únicamente, sino que está formado por agrupaciones de átomos que se denominan moléculas. Bien, entonces lo que identificaron en realidad a partir de allí es que existía lo que se llaman moléculas, es decir, átomos que se combinaban para formar otra sustancia. A partir de allí entonces, hicieron la experiencia y se identificaron que se formaban 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno, y eso se debía a que tanto el hidrógeno como el cloro existen en la naturaleza en forma combinada, formando lo que se llaman moléculas, es decir, combinaciones de 2 átomos agrupados. En este caso, 2 átomos iguales agrupados. Avogadro-Ampère entonces introduce ese concepto de molécula, que permite explicar por qué cuando Dalton hizo esa experiencia se obtuvieron 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Y también dijimos, introducen otros conceptos. Por ejemplo, el de sustancia pura simple. Dijimos que eran sustancias puras y simples, dice allí pero sustancia pura simple lo podemos llamar, y que están formadas, me habían pedido ejemplos, y que están formadas por moléculas que pueden constituirse por uno o más de un átomo igual. Por ejemplo, en la naturaleza, el hidrógeno, existe de forma molecular. Si tomamos una porción de hidrógeno, nosotros no vamos a encontrar átomos de hidrógeno sueltos, sino que en principio vamos a encontrar los átomos combinados de a 2 formando moléculas. Por tal motivo, el hidrógeno decimos que existe en la naturaleza como tal, como una molécula biatómica, ¿sí? Formada biatómica por 2 átomos. ¿Bien? También el cloro existe en la naturaleza. Si nosotros tomamos una porción de cloro, logramos aislar una porción de cloro y analizarla y estudiarla, vamos a ver que no encontramos átomos de cloro aislados, sino que encontramos
al cloro unido de a dos. O sea, dos átomos de cloro formando lo que sería la molécula de cloro. Así como esto, existen otros elementos que en la naturaleza existen de manera biatómica. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, por ejemplo, el yodo, por ejemplo, el bromo. También en la naturaleza existen sustancias puras simples que pueden estar formadas por un solo átomo. Por ejemplo, que dijo el compañero, el oro, por ejemplo, el magnesio, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Entre otras. Ustedes las van a ir conociendo a medida. El flúor es diatómico, Emanuel. Ustedes las van a ir conociendo, no se asusten porque si piensan, ¿y cómo vamos a saber si son biatómicas o no? A medida que vayan estudiando química, eso lo van a saber, ¿sí? Nosotros les vamos a ir diciendo. Incluso, aunque los manejemos nosotros que estamos en la onda, digamos, de la química y que estamos estudiando, a veces no nos acordamos cómo existen de manera elemental algunos elementos, porque les estoy dando ejemplo de moléculas biatómicas, monoatómicas, y también hay, por ejemplo, el fósforo. Uno de los tipos de fósforo existe como una molécula tetraatómica, en su forma elemental. El azufre, por ejemplo, existe como una molécula octoatómica en su forma elemental. ¿Sí? No sé por qué me salió. Ahí está. En su forma elemental. ¿Sí? Y así entonces, estos serían todas sustancias puras simples. ¿Por qué? Porque están formadas, son moléculas que están formadas por átomos de un mismo elemento, de un átomo o de más de un átomo, pero todos los átomos son iguales, ¿sí? Por otro lado, también Avogadro-Ampère identificaron lo que llamaron sustancia pura compuesta. Sustancia pura y compuesta, decía el postulado, y una sustancia pura y compuesta entonces es aquella que está formada por al menos dos átomos, pues son moléculas formadas por combinaciones de al menos dos átomos distintos. Ejemplo de ello, y que ya se van a ir familiarizando a medida que los vayamos viendo, y ahora que están estudiando nomenclatura, van a ser los diferentes compuestos binarios que ustedes estudien, van a ser sustancias puras compuestas. Por ejemplo, la molécula de agua formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por ejemplo, el óxido de calcio, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que dijo el compañero, que era una sustancia compuesta en la experiencia que estábamos indicando. Por ejemplo, todos los que van a estudiar en binarios y en ternarios, el amoníaco, entre otros, ¿sí? Esto sería entonces lo que se conoce como sustancias puras. ¿Qué más? ¿Qué otro término introdujeron Avogadro-Ampère? Este concepto que se llama atomicidad. El número de átomos que forma parte de la molécula se llama atomicidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la atomicidad del hidrógeno en la molécula de hidrógeno? ¿Ustedes qué me van a responder? Me tienen que dar un número. ¿Cuál es la atomicidad? 2. Bien, 2, sí chicos, 2. ¿Cuál es la atomicidad del oro? 1. 1. Bien. ¿Cuál es la atomicidad del fósforo? 4. 4. ¿Y la del azufre en la molécula? 8. 8. Bien. Si vamos a sustancias puras compuestas, ¿cuál es la atomicidad del calcio, calcio SA, en la molécula? Llamémosle molécula entre comillas, después el año que viene va a entender por qué no es molécula. Pero ¿cuál es la atomicidad de la molécula del calcio en la molécula de óxido de calcio? 1. 1. ¿Cuál es la atomicidad
No, la del calcio es 1, la atomicidad. La atomicidad es el numerito pequeño que veo escrito en esto que acabamos de escribir acá, que es la fórmula química de los compuestos, ¿sí? Esto que escribí yo aquí es la fórmula química del agua. Esto que escribí aquí es la fórmula química del óxido de calcio. Los nombres los van a ir aprendiendo ahora en nomenclatura. Esto que escribí aquí es la fórmula química del cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, cuando lo estudian. Y esto que escribí aquí es la fórmula química del amoníaco. La atomicidad, como dijimos en la definición, es el número de átomos que forma parte de la molécula, ¿sí? Para entonces conocer la atomicidad, miramos la fórmula química del compuesto. Yo puedo decir sustancia pura compuesta o directamente decir compuesto, ¿sí? Y me estoy refiriendo a una molécula formada por átomos de al menos 2 elementos distintos. Cuando yo miro entonces la fórmula química del compuesto, miro ese numerito pequeño que lo escribimos como subíndice en la fórmula química. Cuando no escribo nada, se sobreentiende que es 1, ¿sí? Entonces en el agua, el hidrógeno en el agua tiene una atomicidad de 2. ¿Y cuál es la atomicidad del oxígeno en el agua? 1. Es 1, ¿sí? En el óxido de calcio, ya enseguida les aclaro por qué los que pusieron 2, ahora vamos a aclarar con qué puede ser que nos estemos confundiendo. Son los que vieron un poco más de química. En el óxido de calcio, bien, es 1 y 1. En el cloruro de hidrógeno es 1 y 1. Y en el amoníaco, la atomicidad del nitrógeno, ¿cuánto es? 1. 1. Y la del hidrógeno dijimos que era ¿cuánto? 3. Bien. Cuando yo les pregunté rellenos del calcio, muchos de los chicos, o algunos, preguntaron si era 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudian nomenclatura, o los que vieron algo de nomenclatura en el secundario, habrán escuchado y habrán hablado del término de valencia. ¿Les suena el término valencia, que estudiaron alguna vez en química? Sí. Sí, Profe. Quizás alguno se confundió con la valencia cuando yo le pregunté lo de la atomicidad. Por eso repito, para saber la atomicidad vamos a mirar siempre la fórmula química, porque según la fórmula química, un mismo elemento podría tener diferentes atomicidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo? Profe, valencia vendría a ser el número o estado de oxidación, ¿que no? Sí, eso quería además aclararles, que algunos en el secundario lo han estudiado como valencia, pero que cuando vean nomenclatura en este primer mes y en el segundo mes, vamos a descartar el concepto de valencia. Yo lo nombré porque en muchos casos en el secundario, los libros del secundario lo llaman de esa forma, pero nosotros vamos a estudiar, y ya no vamos a hablar de valencia, sino que vamos a hablar de estado o número de oxidación, ¿sí? Pero volviendo al tema de atomicidad, el estado de oxidación, para redondear la idea, y enseguida me voy a atomicidad, el estado de oxidación de un elemento es siempre el mismo. Vamos a ver cómo lo utilizamos cuando escribimos la fórmula química del elemento. Ahora, la atomicidad va a depender de con quién esté combinado el elemento, ¿sí? Repito, lo que en el secundario llamaron valencia, si alguno lo estudió como valencia, y lo que ahora, o alguno quizás ya lo estudió con el término que es más correcto, que es el de número de oxidación, valencia, número de oxidación, el quien estudió como valencia y vea luego número de oxidación va a ver que es lo mismo, o es equivalente, solo que el número de oxidación lo utilizamos con signo. La valencia es siempre la misma, el número de oxidación siempre es el mismo, los mismos para los elementos. Muchas tablas periódicas tienen la información de los números de oxidación o estados de oxidación para los elementos. Y esos son siempre los mismos. Ahora, la atomicidad, redondeando el concepto de atomicidad, que es lo que estamos aprendiendo ahora, va a depender de con quién esté combinado el elemento. Por ejemplo, vamos a ir ahora a un compuesto ternario.
Esto que yo escribí aquí es un compuesto ternario, ustedes lo van a estudiar en la segunda clase que tengan de nomenclatura. Es el fosfato de calcio, ¿sí? Si yo les pregunto en el fosfato de calcio, ¿cuál es la atomicidad del calcio? ¿Ustedes qué me van a decir? 2. 3. 3. Es 3, ¿ven? Eso es lo que yo les digo, para responder la atomicidad, miramos la fórmula química. En cambio, yo recién les preguntaba, ¿cuál es la atomicidad del óxido de calcio, del calcio en el óxido de calcio? ¿Ustedes qué me respondieron? 1. 1, ¿sí? ¿Cuál es la atomicidad del óxido de calcio? 1. Bien, ¿ven la diferencia? Entonces la atomicidad, recordemos, vamos a mirar la fórmula química para responder qué atomicidad tiene. Yo no quiero entrar a profundizar en números de oxidación, pero si haríamos el análisis de números de oxidación, vamos a ver que tanto en el óxido de calcio como en el fosfato de calcio, el calcio está con un número de oxidación más 2. Pero eso cuando analicemos, o cuando ustedes hagan nomenclatura, ahí van a empezar a contabilizar los números de oxidación y se van a hacer filosos en números de oxidación, con las reglitas que hay. Profe, ¿Sí? ¿y el del agua? ¿Cuánto Y en el sería? agua, bien, en el agua entonces, si miramos las atomicidades, repetimos, la del hidrógeno es 2 y la del oxígeno era 1. Ahora, si yo les pregunto cuál es la atomicidad del hidrógeno en el cloruro de hidrógeno, ¿ustedes qué me van a contestar? 1. 1. O sea que en el agua el hidrógeno tiene una atomicidad de 2 y el hidrógeno en el cloruro de hidrógeno tiene una atomicidad de 1. Y el hidrógeno en el amoníaco tiene una atomicidad de ¿cuánto? 3. De 3. Y cuando ustedes vean nomenclatura, van a ver que por lo general el hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Y en algunos compuestos que van a estudiar cuando vean nomenclatura, no me quiero meter en el tema porque me voy a ir de la clase, van a ver que con algunos elementos tienen una atomicidad, un estado de oxidación, perdón, de menos 1. ¿Sí? ¿Está claro atomicidad? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, entonces, a ver, repaso. Átomo, molécula, sustancia pura compuesta. Bien. Me pasé 20 minutos de del tiempo que había tenido previsto. Bien, pero tenemos entonces, fíjense los conceptos que hemos estudiado. Hemos estudiado átomo, hemos estudiado molécula, sabemos ahora que la materia está formada por moléculas, y esas moléculas están formadas por átomos, y esos átomos, y esas moléculas pueden estar formadas por uno o más átomos, y a su vez esos átomos que forman la molécula pueden ser iguales, y en ese caso hablamos de sustancias puras simples, y cuando son por lo menos hay dos átomos distintos, hablamos de sustancias puras compuestas. ¿Sí? Bien, acá me pregunta Virginia, ¿cómo era la atomicidad en el agua? ¿Cómo era? En el agua, miramos nuevamente la fórmula química. Si yo les pregunto cuál es la atomicidad del hidrógeno, en el agua miramos el subíndice que tiene el elemento hidrógeno, y el subíndice es 2. El subíndice me indica la atomicidad. Entonces, la atomicidad del hidrógeno en el agua es 2, y la atomicidad del oxígeno en el agua es 1. ¿Sí? Miramos entonces el subíndice. ¿Está bien, Virginia? Bien. Voy a continuar, porque ya me estoy atrasando un poquito, pero no importa si nos atrasamos a medida que la idea es que ustedes vayan entendiendo. Ahora nos preguntamos, o se preguntaban los científicos, que hasta este momento habían estudiado e identificado algunos elementos, ¿cómo podían hacer para conocer las masas de los átomos de los diferentes elementos? Y también las masas de las moléculas. Lo que sí sabían, voy a silenciar acá porque no sé si no se dieron cuenta que
Ahí está. Tienen prendido el micrófono y sale un ruidito de fondo, en bebé. Bien, entonces se preguntaban cuáles iban a ser las masas de esos elementos y de esas moléculas. Sí sabían que tomaban pequeñas porciones de materia o lograban aislar un elemento en una pequeña porción, pero las masas eran muy, muy pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, como decimos, sabían que las masas de los átomos eran muy pequeñas y por lo tanto les resultaba bastante difícil hablar de las masas o referirse a las masas de los diferentes átomos, mejor dicho, las masas de los átomos, de los diferentes elementos que conocían hasta ese momento, que no eran muchos, eran los que estamos nombrando, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, carbono, ¿sí? Algunos elementos de los que eran esos, no eran muchos, pero sí sabían que entonces tomaban pequeñas porciones de materia. En esa pequeña porción de materia había una gran cantidad de átomos de esos elementos, y que las masas de los átomos de esos elementos eran muy, muy pequeñas. Tan pequeñas que cuando tenían que referirse a esas masas, si la unidad de base de la masa era el gramo, por ejemplo, tenían que hablar de un 0,000000 y recién allí decir un número. Por lo tanto, era como engorroso trabajar y referirse a esas masas que eran tan pequeñas en una unidad de masa, como por ejemplo el gramo, ¿sí? Surgió entonces la necesidad de definir una nueva unidad de masa que permita referirse a las masas de los átomos, que era bastante pequeña, es decir, hacer alguna equivalencia con la unidad de masa que manejaban, por ejemplo el gramo, si hubiera sido el gramo, en realidad más bien eran, yo les digo gramos, pero en realidad eran más bien unidades de masa del sistema inglés, ¿sí? Porque todo esto se realizó en Europa, en los países del primer mundo, todos estos descubrimientos. Pero eran unidades de masa muy, muy pequeñas. Se define entonces, o resuelven definir una nueva unidad de masa, bastante más pequeña que la que se manejaba hasta ese momento, con su correspondiente equivalencia, es decir, así como nosotros sabemos que 1 kilo tiene 1000 gramos, y 1 tonelada tiene 1000 kilos, bueno, definir de esa manera otra unidad que me permita manejar de manera más cómoda las masas de los átomos que eran tan pequeñas, ¿sí? Se define entonces como nueva unidad la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, UMA, por su abreviatura, es una unidad de masa que se definió para poder hablar o referirse a las masas de los átomos que son muy pequeñas. Y en su equivalente en gramos, la UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Perdón, no, esa es la masa de un átomo de, perdón, no. Esa es la masa de un átomo de carbono. Acá tengo el equivalente de la UMA. No, sí. Estaba bien. Esto está mal. Profe, Sí, por pregunta, ¿nosotros trabajamos en gramos o en kilogramos? en gramos principalmente. En Ah, gramos. Esto, un átomo de carbono. Ah, sí, está bien. No, está bien esto que está acá. Bien, entonces la UMA tenía la equivalencia en gramos, estaba bien lo que yo dije, de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y se la definió en lo que se conocía también en esa época era que el carbono era uno de los elementos, si no el elemento de los más abundantes que había, porque prácticamente toda la materia viva está formada por carbono. Se definió entonces a la UMA como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Por qué átomo de carbono 12? ¿Tienen tabla periódica? Les pregunto, allí a mano. Sí, profe. Bien. Sí, Tomen profe. sus tablas periódicas. Comencemos a familiarizarnos. No sé qué tabla tienen. Si alguno no tiene tabla periódica,
y tiene que comprar, ¿sí? Yo creo que vamos a subir una que había de las Olimpiadas de Química que teníamos en digital. Hay algunas tablas periódicas del secundario que son suficientes para este curso de química. Hay algunas que son escasas, depende de qué tabla tengan. La editorial creo que es Capeluz, que es de color celestito y amarillo, es como que es poquito, digamos, para este curso de Química 1. No me acuerdo de qué editorial es otra tabla que tiene como más colores. Esa tiene suficiente información y les va a servir para Química 1. Y si alguno tiene que comprar, yo uso la de la editorial AZ, que tiene bastante información, les va a servir para Química 1 y Química 2, se las estoy mostrando acá. ¿Sí? Y la venden, no sé cuánto estará ahora, chicos, porque esta la compré hace muchos años. Tabla periódica de la editorial AZ, si alguno quiere y puede comprarla. Si no, por ahí los centros de estudiantes o las agrupaciones de los alumnos les dan una fotocopia así grande, tamaño A3 de esta, porque son dos oficios son, que les sirve tranquilamente, es una tabla que tiene información de los dos lados. Y si no, la pueden conseguir en la librería Horizonte, en el Campeón también, pero desconozco el precio. Puede ser que esté como todo subió ahora, me parece que el año pasado estaba a 1000, si no me quedo corta, y quizás que ahora está a 2000 o más. ¿No está la AZ? ¿Dónde la buscaste, Verónica? Bueno, ya me va a contestar Verónica. En esas librerías las pueden llegar a conseguir, ¿sí? La busqué y no la encontré en todas las librerías. Quizás que está agotada por época cuando comienzan las clases. Sí, tabla periódica de la editorial AZ. Solía ver en el Campeón, que está en la esquina de la Güemes y Balcarce. Solía ver en la librería Horizonte, que está en la Belgrano, ¿sí? No hay problema, Verónica. Pero bien, chicos, si no, por lo general en las agrupaciones capaz que se las dan. Nunca hemos probado nosotros de escanearla y subirla a esta, creo que no podríamos, por lo que es de una editorial en particular. Pero bueno, esas serían las alternativas, y si tienen, como les digo, hay una que tiene varios colores, que no recuerdo la editorial, del secundario, así les sirve. Sí, así la solicitas, Brisa, bien. Los que tengan entonces tabla periódica, por lo general todas las tablas periódicas, en algún rinconcito, tiene un casillerito donde les va, mira qué bueno, Rocío dice que está en internet la de hacer, bien, buenísimo. En algún casillerito tiene indicado qué informaciones, los diferentes numeritos que tienen dentro del casillero de cada elemento. Sí. A ver, acá también Liliana se olvidó. Bien. Editorial Ruy Díaz es buena, dice Karen. Bien, no la ubico a esa, no sé si es la de todos colores o no. Les decía entonces que se fijan, ubiquen en sus tablas periódicas ese casillero donde les muestra cada uno de los números de la información que les presenta para cada elemento, ¿sí? Yo les decía que quería que busquen el elemento carbono, que lo van a encontrar donde está terminando la tabla periódica, en la segunda fila. La primera fila tiene el hidrógeno y el helio, en la segunda fila. Ubiquen el elemento carbono, y fíjense, de todos los numeritos que le presente su tabla periódica, identifiquen cuál de todos los números es el que corresponde a la masa del átomo de carbono. Y díganme qué masa leen allí. 12,011. Bien, 12,011. ¿Sí? Por eso acá, cuando estábamos definiendo la unidad de masa atómica, les dice que la UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Por qué el átomo de carbono 12? Porque si recuerdan, y lo vamos a terminar de entender un poco mejor a esto, yo les defino la UMA en rigor, con su equivalencia, pero lo que más vamos a usar va a ser, o bien hablar lo que leemos en la tabla periódica, decirlo en UMA, o luego decirlo en gramos, después de que les explique lo que viene ahora. Y cuando veamos la composición del átomo, la unidad que viene, vamos a entender un poco más por qué hablamos del carbono 12.
Yo cuando comencé la clase, cuando hablamos de la teoría de Dalton y vimos las falencias de la teoría de Dalton, dijimos que había átomos de un mismo elemento que podían tener masas distintas, pero Dalton decía que eso no era posible y que luego se vio que eso sí era posible. En la naturaleza vamos a ver que si tomamos una porción de carbono y logramos aislarla, de esa porción de átomos de carbono, algunos de esos átomos van a ser de carbono 12, otros van a ser de carbono 13 y otros van a ser de carbono 14. En mayor proporción van a estar los de carbono 12, ¿sí? Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos la unidad que viene. Por eso aquí me aclara, cuando define la UMA, la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, para decirme que se está refiriendo a esos átomos de carbono, ¿sí? Cuando veamos la siguiente unidad vamos a ver por qué hay diferencia de masa. Lo que me interesa aquí que nos quede entonces que fue necesario definir una nueva unidad de masa, muy pequeña, para referirnos entonces a las masas de los elementos, de los átomos de los diferentes elementos, que era muy pequeña, y que esa masa, en su equivalente en gramos, esa unidad de masa la llamamos unidad de masa atómica, o UMA directamente, y es equivalente, fíjense lo chiquitito que son los átomos, a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? De esta forma, para los diferentes átomos, obviamente que en esa época, para los elementos que existían, y a medida que fueron apareciendo nuevos elementos, se fueron estudiando mediante equipos que son muy potentes, determinando sus masas, y esas masas se las refirió, en todos los casos, a la UMA o a la unidad de masa. Se las refirió a la unidad de masa atómica o UMA. De forma tal que ahora, como se la referimos a la unidad de masa atómica o a la UMA, es decir, que la masa del elemento que figura en la tabla periódica es igual a la masa de ese elemento sobre una UMA, eso es referirse a, ahora ya puedo conectarme y escribir un poco en la pizarra. Entonces, hablamos de lo que son, todo quiere actualizarse ahora. Hablamos de lo que son entonces masas relativas, ¿sí? Vamos a ver entonces que para los diferentes átomos, vamos a hablar de masas relativas de los átomos, y vamos a hablar también para las moléculas de masas relativas de las moléculas. Un segundo. Ahora me voy a conectar con la pizarra para escribir algo. Que me conecte, denme un segundito. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El valor de UMA es solamente para el carbono en este caso o es relativamente para todo? No, no es para todo, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ir haciendo para que lo entendamos mejor. Un segundo. Que configure aquí mi pizarra en hoja cuadriculada. Bien. Entonces, mi tabla de la editorial AZ, acá lo escribo. Entonces, hablamos de masas relativas. ¿Qué masa relativa? Ustedes quizá que estudiaron de secundario, estudiaron más como peso atómico o masa atómica. Aquí es una masa que es relativa, la vamos a indicar con la letra A y una R, la A de átomo y la R que es relativa. La llamamos peso atómico o masa atómica relativa. El peso atómico o la masa atómica relativa de un elemento es un número que indica cuántas veces la masa del elemento es mayor que la UMA. Es decir, que definimos la UMA de la manera que ustedes acaban de ver, como la 12ª parte de la masa, y a partir de allí se estimaron las masas de todos los elementos en función de la UMA. La UMA se determinó de forma tal, entonces, de que
resulta que la masa del átomo de carbono es lo que ustedes tienen anotado allí en la tabla periódica, y a partir de allí podríamos decir que se recalcularon o que se reestimaron las masas de los elementos como una masa relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Lo que dice aquí, el número que me indica cuántas veces la masa del elemento es mayor que la unidad, no hay problema nada, que la unidad de masa atómica. Voy a compartir ahora mi pizarra. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Me ven la pizarra ahí, que la masa atómica relativa de un elemento, ¿sí?, va a ser igual a la masa del elemento sobre una UMA, es decir, la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Por lo tanto, como la masa atómica relativa es un número, grábense eso, que me indica cuántas veces la masa de ese elemento contiene a la UMA, voy a tener como unidad de masa atómica un número determinado. Por ejemplo, entonces yo voy a decir, la masa atómica relativa del carbono es, y miro la tabla periódica, y fíjense que digo, la masa atómica relativa es 12,011. Es un número que me dice cuántas veces la masa del elemento contiene a la UMA. ¿Sí? Entonces, como me dice cuántas veces contiene a la UMA, después vamos a ver por qué me da con coma, eso lo voy a estudiar la unidad que viene. ¿Sí? No voy a meter en eso ahora. Es un número que fíjense que es adimensional. ¿Sí? La información, entonces, que ustedes tienen en la tabla periódica, quiero ver cómo la tienen presentada acá. La información que tienen en la tabla periódica, donde les indica la masa, quizás que dice masa atómica nada más, no les dice masa atómica relativa. En la tabla periódica de AZ dice masa atómica y me aclara que está basada en el carbono 12. ¿Sí? O sea que está referida al carbono 12. En otras palabras, al decirme que está referida al carbono 12, me está diciendo que es la masa atómica relativa. O quizás alguna tabla periódica lo exprese de manera más correcta y diga masa atómica relativa. Fíjense cómo lo tienen sus tablas periódicas, fíjense tranquilos cómo les tienen su tabla periódica. ¿Sí? Ubiquen cómo tienen la información, así se van familiarizando con la tabla periódica que vamos a utilizar durante todo el año. ¿Sí? Masa atómica en UMA. Tiene unidades. Acá dice Franco, que dice masa atómica, y le dice que está en UMA. Cuando vos ves el numerito, Franco, dentro de la casilla del elemento, ¿tiene el número y tiene la letra U a la par? ¿O solamente tiene el número? Uy, se me desconectó acá la pizarra. Ahí está. Bien, ya entendí cómo tiene la información Franco. Fíjense acá Franco me pone que él tiene, así, voy a escribir en la pizarra Franco lo que vos pusiste. Él dice, por ejemplo, que él tiene indicado masa atómica barra U, que en realidad es lo mismo que esto. O sea, masa atómica sobre U, o sea, le está dando la masa atómica relativa, porque cuando va a ver el numerito en la casilla, no tiene unidades el numerito. ¿Sí? Era tabla que pasaron los plazos para tiempo. Tienen el número solo. No conozco la tabla que pasaron los de franja morada, pero tenés el número solo, ¿no es cierto, Franco? O tenés a la par indicada la letra U, en la casilla del elemento, te pregunto. No, ¿ven? Tenés el número solo. Bien. Entonces, fíjense que a Franco, en su tabla periódica, que él tiene la de que pasó franja morada,
le indica masa atómica barra U, que es lo mismo que esto que yo escribí acá, es decir, esto es U, esto es la UMA. ¿Sí? O sea que lo que le está dando a Franco en esta tabla periódica es la masa atómica relativa. Y en general, todas las tablas periódicas, la masa atómica es el número másico del isótopo más estable. Ya vamos a ver eso, no quiero meterme en la parte de isótopo y el isótopo más estable, Armando, porque me voy a ir de la clase, lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos la estructura del átomo. La clase que viene, no, la unidad que viene, cuando veamos la estructura del átomo. Bien, y a Franco le sale con 4 cifras decimales, por eso le sale 12,0108. Bien, bien. Ah, lo que te sale, a ver, masa atómica, número másico del isótopo más estable. Bien, aquí le sale, perdón, ahora te entendí, Armando, pensé que me estabas preguntando. A Armando le sale masa atómica, número másico del isótopo más estable. Contame qué te sale en el carbono y si te sale con unidades o no, Armando. Escribime cómo te sale en el carbono la masa atómica, en la casilla del carbono, qué número dice y si tiene a la par unidades o no. Como que, a ver, yo quiero ¿Podés escribirlo? Si querés escribirlo, Armando. Sí, Leonardo me está preguntando algo. sí, Ah, como bien. que me perdí. Entendí como que para calcular la masa de un elemento cualquiera, eh, tiene que ver cuántas veces está contenido la 12ª parte del carbono 12 así. Te escuché muy, muy cortado. Muy cortado te escucho, Leonardo. No entendí mucho la pregunta. Lo que les quiero, no entendí bien lo que me preguntaste porque te escucha muy, muy cortado. O sea, fíjate acá lo que me comenta Armando. En la tabla periódica a él le sale 12,0107, a Gabriel le sale 12,0108 y aquí vienen quienes tienen la AZ, le sale, a ver qué me sale, 12,011 porque tengo 3 cifras decimales nada más. ¿Sí? Está redondeado. Todas las masas atómicas, entonces, en general les estoy preguntando de diferentes tablas para concluir esto. Y quizás esto responde tu pregunta, Leonardo. Las masas que van a ver publicadas en la tabla periódica en cada casilla de cada elemento, en general son masas atómicas relativas. Van a estar referidas a la 12ª parte, van a estar referidas a la UMA. Por tal motivo, se van a presentar adimensionales, ¿sí? Adimensionales, con más o menos cifras decimales. En la AZ tengo 3 cifras decimales. Está redondeado a 0,11 y acá Luis me muestra otro valor que sale en su tabla periódica para la masa del átomo de carbono. Pero en general van a tener entonces masas atómicas relativas de los elementos dentro de sus tablas periódicas. Quiero que les quede eso. Esa es la información que les presenta la tabla periódica. ¿Sí? ¿Hasta allí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora entonces, si yo les pregunto, sabiendo en sus tablas periódicas, o sea que las masas que vemos en la tabla ya son relativas, y no tenemos, no, claro, todas las masas que ven en la tabla periódica ya son las relativas. Las vamos a tomar directamente de la tabla para usarlas, para calcular lo que les voy a explicar ahora, que es el peso molecular. No hay que hacer la división por la UMA. ¿Bien? ¿Está claro eso, Luis? Ya son las masas relativas. Bien. Les pregunto entonces, para ir familiarizándonos con esta tabla periódica, ¿cuál es la masa atómica relativa del elemento sodio? Al elemento sodio lo van a encontrar en la primera columna de la tabla periódica y su símbolo químico es la N mayúscula y la A minúscula. 22,9898. Bien. Yo escribo acá en la pizarra la masa atómica relativa del sodio, aquí me dictan 22,9898, 22,98, algunos tienen 4 cifras decimales, yo parece que tengo como 6 cifras decimales, tengo 98, 97, 68 en la tabla periódica de AZ, pero más o menos estamos en ese orden. Les pregunto cuál es la masa atómica relativa del elemento osmio. Al elemento osmio lo van a encontrar del grupo que está acá en la mitad de la tabla periódica, que son 3 filas. En la última fila, más o menos la mitad,
Su símbolo químico es la letra O con una S minúscula. Bien rápido acá, Alex y Emanuel. 190,2. Sí, 190,2 también tengo yo. Acá tienen 190,23, 192. Entonces la masa atómica relativa del osmio, vamos a poner 190,2. ¿Sí? Bien, esa información entonces que tienen en la tabla periódica, la vamos a usar durante toda la cursada, es masa atómica relativa. Voy a continuar con las definiciones, y enseguida les voy a dar un pequeño recreo de 5 minutos. También entonces, a partir de la definición de la UMA, vamos a hablar de peso molecular o masa molecular relativa. Quizás les suena más peso molecular, si alguna vez calcularon eso en la secundaria. El peso molecular o la masa molecular relativa la vamos a indicar con una letra M mayúscula de imprenta y una R, que dice que es el número de veces que me indica cuántas veces la masa de esa molécula es mayor que la unidad de masa atómica. Para poder calcular el peso molecular, lo que vamos a hacer directamente es, y me voy a ir a la pizarra, lo tienen en la presentación igual, pero yo lo voy a hacer en la pizarra. La masa molecular relativa, o peso molecular, lo vamos a calcular como la sumatoria de las masas atómicas relativas del elemento que forme parte de esa molécula, multiplicada por la atomicidad del elemento. Por ejemplo, ahora entonces las masas atómicas relativas, perdón, las masas moleculares relativas o pesos moleculares, los vamos a calcular para las moléculas, ¿sí? Para las que tengan más de 2, ahora vamos a hablar de molécula para las que tienen más de 2 o más átomos, ¿sí? Vamos a hablar de molécula para aquellas que tienen 2 o más átomos. Entonces, por ejemplo, la masa molecular relativa o peso molecular de la molécula de oxígeno, estoy escribiendo aquí en la pizarra, va a ser igual, en este caso, a la masa atómica relativa del oxígeno multiplicada por la atomicidad del oxígeno, que es de cuánto, si miramos la fórmula química del oxígeno, la vuelvo a escribir aquí, de la molécula de oxígeno. ¿Cuánto es la atomicidad del oxígeno allí? 2. 2. O sea que la masa atómica, la masa molecular relativa de la molécula de oxígeno es igual a la masa atómica relativa del oxígeno, del átomo de oxígeno, porque dije masa atómica, multiplicada por 2. ¿Cuánto es la masa atómica relativa del oxígeno? Bien, Juan, que me había contestado por el chat. Miramos en la tabla periódica, ¿de cuánto les da? 15,99. 15,99. Vamos a empezar a redondear las masas atómicas, ¿sí? Como recién miramos en la tabla periódica, las miramos y las vimos con todas sus cifras decimales. Bien, acá ya Juan la redondeó a 16. De hecho, aquí, fíjense la del sodio. Yo puedo redondear la masa del sodio a 23 directamente, ¿sí? Cuando sea 99, ven acá 15,99, por lo general usamos para el oxígeno 16. 16 por 2. Entonces la masa molecular relativa de la molécula de oxígeno es de 32. Si es superior a 6, sí, solemos redondear. Yo por lo general recomiendo, sobre todo cuando trabajemos con fórmula mínima y molecular, que redondeemos para arriba cuando tengamos más de 8, les diría. ¿Sí? Si no, lo dejemos en 55, en 0,6 lo dejemos. A veces esa pequeña diferencia cuando hacemos fórmula mínima y molecular nos modifica, nos mueve un poco la aguja sobre todo. Y podemos redondear para abajo cuando tengamos un 0,0 algo, les diría. ¿Sí? Pero casi todas, a ver. Sí, un 0,0 algo podemos redondear para abajo. Si no, tomamos con las cifras decimales que están. Por ejemplo, yo suelo tomar para el azufre
No, para el azufre tomo 32. Pero para hay algunas que las tomo como un 1,3, tomo directamente. Un 1,6 lo tomo así como un 1,6, ¿sí? Yo diría que de 8 para arriba redondeamos al entero siguiente, ¿sí? Pero el oxígeno es 15,99, podemos redondear tranquilamente a 16. La masa atómica, perdón, la masa molecular relativa de la molécula de agua va a ser entonces la masa atómica relativa del hidrógeno multiplicada por la atomicidad del hidrógeno, que es 2, más la masa, ahora ya sí aplicamos la sumatoria, la masa atómica relativa del oxígeno multiplicada por la atomicidad del oxígeno, que es 1. La masa atómica relativa del hidrógeno, fíjense que la masa atómica relativa del hidrógeno es 1,00794, me sale bien la tabla periódica, entonces yo redondeo a 1, la masa atómica relativa del hidrógeno, voy a hacer 1 por 2, más, y la masa atómica relativa del oxígeno, recién dijimos 16, por 1, esta cuenta me da 18, entonces la masa molecular relativa del agua es de 18. ¿Lo ven, chicos? Yo me mareé. ¿En qué te mareaste, Brisa? Cuando puse el MRO2 y de Bien. dónde me saca el 16 ahí. El 16, bien, es la masa atómica relativa del oxígeno. Esta, que yo la busqué en la tabla periódica, es 15,99 y algo, y redondeamos a 16. O sea que esto es esto, y este 2 es este 2. Ya te respondo, Florencia. Ah, bien. Ahora sí. Bien. El, Vamos ahora a el responderle a U- Florencia del agua. La masa atómica relativa del hidrógeno, digamos que para sacar las masas moleculares relativas, tenemos que desglosar la fórmula química. Si yo quiero sacar la masa molecular relativa del agua, vamos a aplicar esto. Es la masa atómica relativa del primer elemento que forme la molécula de agua, que es el hidrógeno. Pongo masa atómica relativa del hidrógeno por la atomicidad es el numerito pequeño que tenemos allí, por 2, más la masa atómica relativa del otro elemento que forme la molécula de agua, que es el oxígeno, por la atomicidad del oxígeno, que es 1. Entonces, miro en la tabla periódica la masa atómica relativa del hidrógeno. Es 1,00 y algo, 0,007, yo la redondeo a 1. Y 2 es la atomicidad del hidrógeno en la molécula de agua. Lo multiplico por eso por 2. Esto es esto es este número, y esto es este número. ¿Sí? No, no es porque el hidrógeno es biatómico, Emanuel. Es porque la atomicidad del hidrógeno en la fórmula química de la molécula de agua es 2. Porque cuando yo calcule, vamos para que se le aclare ahora a Emanuel, yo quiero calcular ahora la masa molecular relativa de la molécula de amoníaco. Este es el amoníaco. La carita de Emanuel. Fíjate acá, yo quiero calcular la masa molecular relativa de la molécula, bien Gabriel, de la molécula de amoníaco. Entonces es la sumatoria de la masa atómica de cada elemento que forma esa molécula multiplicado por la atomicidad. El primer elemento que forma esa molécula es el nitrógeno. Entonces la masa atómica relativa del nitrógeno multiplicada por la atomicidad del nitrógeno en la molécula de amoníaco, que es 1, multiplicada por 1, más la masa atómica relativa del otro elemento que forma la molécula, que es el hidrógeno, multiplicada por la atomicidad del hidrógeno, que es ¿cuánto en la molécula de amoníaco? En esta molécula la atomicidad es 3. ¿Bien? ¿Qué me pusieron aquí? Lo que estábamos haciendo antes, básicamente. ¿Qué dice acá, profe? Lo que hizo fue calcular el peso molecular de hidrógeno y luego del oxígeno para sumarlos al final. Sí, hice la multiplicación. Ahora hacemos más ejemplos para que les quede claro. Entonces, Profesora, yo tengo una pregunta.
Por ejemplo, para calcular el peso atómico relativo de un compuesto, lo que se tendría que hacer sería un proceso similar, es decir, en vez de tomar ya el peso atómico relativo, por ejemplo, acá tengo NH3, se debería tomar el peso atómico relativo de cada elemento y el que la atomicidad sea mayor que 1, se lo debería de multiplicar ese peso atómico relativo por ese número para luego hacer la sumatoria de ambos, y ese sería el resultado que daría el peso atómico relativo del compuesto. Peso molecular. Ese resultado se daría el peso No, molecular. eso lo sé, no, eso justamente lo sé, pero me refiero, por no, ejemplo... es que estás usando mal los términos. El resultado de esa sumatoria que vos explicaste bien, me da el peso molecular. Porque ya... No, claro, eso sí entendí, pero yo me refiero, por ejemplo, porque está viendo que en el primer punto nos piden peso molecular y peso atómico relativo. ¿En qué En el que primer tenemos que hacer punto? de la guía de prácticos, que por ejemplo, que es, ¿cómo se llama esto? Ah, bueno, ya vamos a ver la guía de práctico, enseguida vamos a hacer el ejercicio de la guía del práctico. Enseguida Claro, porque nos falta ver ahora otro concepto más. Nos falta ver otro concepto más y yo voy a explicar el ejercicio de la guía del trabajo práctico. Hay un concepto bien, más listo, que listo. necesitamos para completar ese cuadrito todavía. Perfecto. Listo, ¿Sí? no hay problema. Gracias. No, de nada. Pero vos explicaste bien todo el procedimiento, que es esta sumatoria lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, la masa atómica relativa del nitrógeno. ¿Cuánto es? Miren las tablas periódicas. 4. Del nitrógeno. 14,006. 14,006. Este es otro caso que podemos redondearlo a 14 directamente. Entonces vamos a poner 14 por 1 más la masa atómica relativa del hidrógeno, que ya dijimos que es 1 por 3. 14 por 1, 14, 1 por 3, 3, 14 más 3, todo esto me da 17. La masa molecular relativa del amoníaco es de 17. Van viendo, chicos, cómo calculamos es bien, José Carlos. Van viendo cómo vamos calculando los pesos atómicos o masas pesos atómicos o masas atómicas relativas y pesos moleculares o masas moleculares relativas. Bien. Bien. Hasta allí son las 9:44. Yo les voy a dar un respiro acá porque voy a entrar, si miramos la presentación, a ver si tengo otra pregunta. Bien. Acá fíjense que había ejemplos. Quiero desayunar, bueno, hay que levantarse más temprano. Ahora vas a desayunar, vas a tener 5 minutos. Iván, dije que no les voy a tomar asistencia, porque en realidad ustedes podrían conectarse e irse de las clases y yo lo voy a poner como presente. No puedo saber si están en realidad conectados nada más o conectados y prestando atención. Así que, no, ahora la voy a hacer en el corte al aula del Classroom de Manuel. Y les voy a decir. Bien, acá tienen ejemplos, ¿sí?, de masas atómicas relativas y de pesos moleculares o masas moleculares relativas con otros compuestos. Calcular, ¿sí? Hasta allí son las 9:45, tienen 8 minutos, 8, no 10, 8, porque hasta que vengan, se sienten y todo, y arrancamos, yo voy a armar el clase una hora, y arrancamos con la siguiente parte del concepto de mol, que quiero que estén bien despiertos, bien despabilados con todas las luces, así que si no desayunaron, desayunen, quiero que estén bien, o cómanse un caramelito, y quiero que estén bien despiertos para hoy. Yo voy a apagar la cámara y el video, voy a pausar la grabación, para que no se grabe 10 minutos al vicio, pero me hacen acordar, cuando volvamos, que la habilite nuevamente, ¿sí? Bien. Ahí están viendo. Gracias, Claudio, ahí me puse Acá también el Classroom, tienen subida, ahí está, la clase de principios de química, la acabo de subir. Y esta es la clave para que ingresen al Classroom. Ahora les voy a indicar cómo van a hacer, por si no saben, para unirse al Classroom, y si no, queda grabado. Esta es la clave, ¿sí? Copiar enlace, lo podemos poner acá. Perdón, al enlace lo puedo poner en el chat. Ahí tienen el enlace.
del Classroom. Si no, en su cuenta de Google, la institucional de la Facu, o la que tengan de Google, se graban este código que está acá, y van a hacer clic acá. A ver dónde. Yo me voy a salir un cachito de acá. Voy a ir atrás, digamos, acá, donde yo tengo todos mis Classroom. Ustedes van a entrar a su Classroom, si tienen algún Classroom de alguna materia les va a salir, como me salen a mí. Y si no tienen, van a tener esto vacío, y van a hacer clic acá, donde tienen el signo más al costado de su usuario, les sale crear o unirse a una clase. Ustedes van a tener que elegir unirme a clase. Y van a cargar aquí el código ese que les acabo de mostrar grande. ¿Sí? Lo van a cargar y, a ver si se corre esto que está acá. Y ahí deberían unirse cuando lo carguen. ¿Sí? Porque no me sale otra opción. Allí deberían unirse. Y ahí en el Classroom yo les subo todos los videos, todo lo subimos al Classroom. ¿Bien, chicos? La presentación de hoy las acabo de subir ahí. Así que tienen para hacer eso hasta el viernes, cosa que ya quedó grabado por si alguno, cosa que ya a partir de allí puedan acceder a todas las clases. Entonces el video se comparte con quienes están adentro del Classroom. ¿Bien, chicos? Bien, listo, me dice acá Fati. Bueno, continuemos. Los trabajos prácticos, si se presentan, dentro de las condiciones de la materia, dice que deben, ¿a qué hora sube la grabación? Y ahora te respondo, Francisco. Dentro de, recién entré, jaja, bueno, no es gracioso. A ver, Franco me dice si los trabajos prácticos se presentan. Tienen que tener la carpeta de trabajos prácticos completa, eso está dentro de los requisitos de la cursada, léanlo bien en la cartilla, ¿sí? Podríamos pedírsela como no podríamos pedírsela. Pero estamos en nuestro derecho de pedirla al final de la cursada, por ejemplo, ¿sí? Así que tienen que tenerla completa, en condiciones. No es que yo se las voy a pedir todas las semanas. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? La grabación la subo cuando la tenga lista, ¿sí? Les dije los seminarios de autoaprendizaje, les dije que no, los tienen que estudiar, los tienen que ir estudiando, los van a usar, Luisa, el de sistemas de materiales cuando comiencen propiamente con los laboratorios, ¿sí? Pero el resto no lo vamos a evaluar en el parcial. Pero tienen que tenerlos completos, ¿sí? También puedes subir los libros. Sí, puedo subir otros que no estén en el aula virtual. Sí, sí, ningún problema. Si me llego a olvidar de subir los libros, los que tenga y que no estén en el aula, les voy a subir el Angelini, que lo tengo, que les llegue como para arrancar. Tengo también un librito que tiene ejercicios, que les va a salir un poquito más adelante, pero tiene ejercicios resueltos. Ejercicios tipo resuelto, y después tienen ejercicios de práctica con respuesta. Yo estudiaba con eso y la verdad que era como bastante piola, porque uno podía practicar y controlarse. No hay ningún trabajo práctico, no, profe, todavía no hay ninguno. ¿A qué te referís con todavía no hay ninguno? Sí, se puede promocionar, Mirna. Se puede promocionar porque los parciales son presenciales. ¿Dónde hay que poner la clave del Classroom? Entran a su Classroom, repito, y después ya arranco con la clase, y hacen clic acá, ¿sí? Unirme a una clase, y acá les sale código de clase. Y ahí cargan el código del Classroom. Y debería conectarse al Classroom. ¿Sí? ¿Se puede recursar? No, no puedes recursar. No dejamos rendir a los regulares. Para promocionar los regulares tendrían que haber hecho el taller de redictado. Este año no dejamos rendir a los regulares. Bien, voy a retomar entonces con la presentación. Bien, vamos a ir ahora con el concepto de mol, que quiero que no se confundan con que mol comienza igual que molecular, que por lo general eso presta a confusión. Vamos a ir con el concepto de mol. Veníamos contando que los científicos tomaban pequeñas porciones de materia que contenía una gran cantidad de átomos. Por tal motivo, como los átomos son tan pequeños, utilizaron otra unidad de masa o definieron otra unidad de masa para poder referirse a la masa de los átomos, ¿sí? Ahora, resulta que
como la masa de los átomos justamente es tan pequeña, aunque tomaban pequeñas porciones de materia, en esa pequeña porción de materia había una gran cantidad de átomos o una gran cantidad de moléculas. Y entonces referirse a esa gran cantidad de átomos o de moléculas resultaba nuevamente engorroso. ¿Y por qué necesitaban referirse a esas cantidades? Y porque, como habíamos visto, necesitaban saber en qué proporciones se combinaban. Y alguna de esas relaciones o proporciones las querían poder hacer también a nivel atómico o a nivel molecular. Entonces, al tomar pequeñas cantidades de materia, de cierta materia, y esta pequeña cantidad contener una gran cantidad de átomos, entonces cuando tenían que referirse a esa cantidad de átomos, a esa cantidad de moléculas, tenían que hablar de números muy grandes. Estábamos en la misma, digamos. En la misma que antes que definan la UMA, porque para referirse a la masa de un átomo tenían que hablar de números muy pequeños, que era incómodo de manejar, y ahora para referirse a cantidades de átomos o de moléculas que manejaban de manera cotidiana, aunque tomen pequeñas porciones de materia, tenían que hablar de una gran cantidad de átomos o de moléculas. Entonces, resolvieron también definir una nueva forma de hablar de cantidad de materia, una nueva unidad de cantidad de materia. Y a esa unidad de cantidad de materia la llamaron mol. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que interpretar el mol? El mol nos indica cantidad de sustancia, cantidad de materia. ¿Sí? Nosotros ya tenemos incorporado o hemos estudiado a lo largo de nuestra primaria, les diría, diferentes formas de referirnos a cantidades de materia. Por ejemplo, como decimos acá en la presentación, cuando yo te les digo docena, vamos a la verdulería y compramos una docena de huevos, el verdulero, ¿cuántos huevos nos da? 12. 12. ¿Sí? Nos da 12 huevos. O sea, nosotros la forma de definir esa cantidad de materia llamada huevo, la docena, nosotros ya sabemos que nos referimos a 12. Si nosotros decimos una decena de lápices, como dice acá, la decena ya nos refiere a 10. ¿Bien? Esas son diferentes formas de definir cantidad de algo que nosotros ya hemos estudiado antes y las tenemos incorporadas. Si yo les digo una centena de ranas, ¿cuántas ranas tengo? 100. ¿O me estoy refiriendo? ¿Cuántas? 100 ranas. 100 ranas, ¿bien? Entonces, fíjense que de hecho tenemos diferentes formas, bien Fátima, de referirnos a cantidades de materia. De la misma forma, ahora vamos a incorporar otra más, ¿sí? Que es el mol. Ahora, cuando yo hable de mol, no voy a hablar ni de 12, ni de 100, ni de 10, como dijimos recién, sino que voy a hablar de un número que fue claramente estudiado por los científicos para permitirnos, vamos a ver enseguida, usar además masas atómicas relativas de una manera diferente, ¿sí? Entonces vamos a definir ahora una nueva forma de indicar la cantidad de materia que la llamamos mol. Cuando nosotros digamos ahora mol, nos vamos a referir a este número, 6,02 por 10 a la 23 de algo, de lo que sea que tengamos mol. ¿Sí? Si yo les digo que tengo un mol de huevos, aunque parezca una cantidad exagerada, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 huevos. ¿Sí? Si yo les digo que tengo un mol de lápices, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 lápices. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vayamos un poco con los elementos. Más o menos, me dice Luis acá. Vayamos con los elementos. Si yo les digo que tengo un mol de átomos de sodio, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos
de sodio. ¿Sí? Entonces, mol me va a referir siempre a esta cantidad de algo. Esta cantidad, este 6,02 por 10 a la 23, es el número, se llama, ese numerito, número de Avogadro. ¿Sí? Si yo les digo que tengo un mol de átomos de cloro, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si les digo que tengo un mol de moléculas de agua, voy a escribir acá la fórmula química del agua, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo les digo que tengo un mol de moléculas de oxígeno 2 u oxígeno molecular, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23, ya lo pongo esto en negro, moléculas de oxígeno. Esto era negro. Bien. Entonces, ¿qué me indica el mol? El mol me va a indicar la cantidad de algo. Lo mismo que me indica la docena, lo mismo que me indica la centena o la decena, y que cuando yo les digo docena, ustedes automáticamente pensaron en 12, ¿sí? Ahora cuando yo les diga mol, ustedes automáticamente, y si tenemos más moles, ¿cómo hacemos la operación? Ahora vamos a ver, Luis, ahora vamos a ver. Entonces yo cuando les diga mol, ustedes automáticamente van a pensar en este número, 6,02 por 10 a la 23. Entonces decimos que el mol me indica la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas o tantos elementos. Partículas, decimos partículas acá porque nos estamos refiriendo ya a nivel de materia. Sobre todo, aparte usamos el mol para partículas pequeñas. Entonces vamos a hablar de átomos, de moléculas o de iones, que son moléculas con carga. Y está definido de forma tal que un mol me indica la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay exactamente en 12 gramos de átomos puros de carbono 12. Nuevamente referido al carbono. O sea que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. 12 gramos de carbono 12 es un mol. O sea, que el mol en realidad está definido de forma tal que ahora yo para referirme a los elementos puedo hablar de moles y me voy a referir a la cantidad de sustancia, pero fíjense que ya estoy incorporando otra unidad de masa, que son los gramos. Entonces, todavía no terminé la explicación. La masa del mol se va a denominar, la masa de un mol se denomina masa molar. La masa de un mol de lo que sea, de un mol de átomos o de un mol de moléculas, se denomina masa, acá está mal, se denomina masa molar. Y se expresa en gramos. Cuando hablemos ahora de moles, vamos a comenzar a hablar de gramos. Bueno, acá me dicen que se van a la clase de álgebra. Bien. La masa molar entonces se expresa en gramos y es numéricamente igual a la masa relativa.
Ahora nuevamente, entonces, vamos a usar las masas relativas, vamos a tomar las masas relativas de la tabla periódica. Pero, ya cuando queramos hablar de masas molares, a esas masas relativas le vamos a poner la unidad de gramo. Por eso, yo les decía, les preguntaba y así hincapié, ¿tiene unidades? ¿No tiene unidades? ¿Sí? Por eso el mol está definido de forma tal que nosotros podemos hablar de tomar las masas relativas, hablar de masas relativas. Si le ponemos la UMA, es la masa de un átomo, es la masa atómica. Y si le ponemos el gramo a esa masa relativa, la hacemos masa molar. De esa forma está definida la UMA y de esa forma está definido el mol, de forma tal que nosotros podamos hacer eso. Entonces ya vamos a hacer ejemplos para aclarar. Vamos a hablar entonces ahora de masas molares, o de moles de moléculas, o de moles de átomos. La nomenclatura, o cómo lo vamos a escribir, fíjense, para hablar de la masa molar de un mol de moléculas, vamos a usar una M que es como inclinada, en cursiva, o una M como si sería de carta. ¿Sí? Yo cuando lo escribo en la pizarra la voy a escribir con la M de carta. Entonces M, o M de carta, es la masa molar de un mol de moléculas, y la unidad que va a acompañar eso va a ser gramo. Gramo por mol. ¿Sí? Podemos entonces ahora decir, dijimos entonces, acá fíjense cómo definimos la masa molar. La masa molar es, se expresa en gramos y es numéricamente igual a la masa relativa, pero expresada en gramo mol, en gramo mol. Acá podríamos poner en gramo mol. Vamos a dejar en gramo. Entonces, fíjense, si yo hablo de la masa molar del agua, la masa molar se expresa en gramos, en gramo mol, ¿sí? En gramo por mol. Y es numéricamente igual a la masa relativa, pero le pongo la unidad de gramo, y si quiero indicar que es para un mol, le pongo gramo mol. Entonces yo puedo escribir como tenemos acá, la masa molar del agua, nosotros, dice, es numéricamente igual a la masa relativa. Si miramos la masa relativa del agua, que la hayamos calculado acá, vimos que era 18. La masa molar del agua, o la masa molar de un mol de moléculas de agua, es la masa relativa, que es 18, expresada en gramo o en gramo por mol. ¿Sí? Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuánto es la masa? Les puedo decir de un mol de moléculas de agua, pero también les puedo decir directamente de un mol de agua. ¿Por qué no hace falta que yo les diga de un mol de molécula de agua? Porque cuando yo miro la fórmula química del agua y veo que ya tengo dos símbolos químicos diferentes, ahora ya sabemos que eso es una molécula, ¿sí? Entonces no hace falta por ahí, o es redundante, que yo diga la masa molar de un mol de moléculas de agua. Porque se sobreentiende que si yo digo la masa molar del agua, son moléculas. No voy a tener masa molar de un mol de átomos de agua, porque el agua no es un átomo, es una molécula, porque está formada por dos átomos, en este caso, por 3 átomos, pero 2 átomos de elementos diferentes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si hablo de... Ya vamos a hacer ejemplos. O sea, que para el mol necesitamos la UMA. No, para el mol no necesitamos la UMA. Ahora vamos a ver la diferencia. Porque no se preocupen, suele prestarse a confusión. O bueno, la operación que se hace con ella, no. No necesitamos hacer ninguna operación. Necesitamos las masas relativas. Esas operaciones sí necesitamos, pero no las UMAs. Porque en realidad con la UMA, recordemos que no hacíamos operación, sino que
era la definición de la masa relativa que estaba referida a la UMA, pero la operación ya estaba hecha y la información de esa operación es de lo que estaba puesta en la tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica nos mostraba masas atómicas relativas, ¿sí? Habíamos llegado a esa conclusión hace rato. Sí, eso es básicamente, Luis, el kit de la cuestión. Masa molar sería acá, lo que vos me decís, ¿sí? Mira, acá Luis me dice, o sea que podemos trabajar, yo le voy a cambiar un poco la... Dice, podemos trabajar con masa molecular y solo cambiarle la unidad, en realidad con masa molar. Lo que vamos a poder hacer ahora es tomar las masas relativas y ponerle la unidad de gramo y es la masa de un mol. Y le ponemos la unidad de UMA y es la masa, si es de un átomo o de una molécula. Ahora lo vamos a hacer con muchos ejemplos para que nos quede claro. Siguiendo con el ejemplo, masa molar, y acá yo me olvidé de corregir este ejemplo que no es el mejor, pero bueno, la masa molar de un mol de carbonato de calcio es la masa relativa, la masa molecular relativa o el peso molecular del carbonato de calcio expresado en gramo o en gramo mol. Esta masa yo se las puse de ejemplo en la presentación acá. Se las había calculado, habíamos calculado la masa molecular relativa del carbonato de calcio, no la habíamos calculado en clase, la dejé yo en el ejemplo en la presentación, y vemos que es 100. Entonces yo uso esa masa molecular relativa, ¿dónde estoy? Acá. Y para expresar la masa molar del carbonato de calcio, ¿sí? Es la masa molar, el peso atómico o masa molecular relativa, que es 100, expresado en gramo por mol. ¿Sí? Puedo hablar entonces de masas molares y expresar de masas molares de moléculas o de moles de moléculas, ¿sí? Y también puedo hablar de moles de átomos. Y voy a hablar entonces de la masa molar de un mol de átomos, puedo hablar también. Esas masas molares, la masa molar de un mol de átomos, de lo que sea, la voy a indicar con una A cursiva, como tengo acá, o bien con una A como de carta, ¿sí? A mayúscula de carta. Es la masa molar de un mol de átomos de calcio y se expresa en gramo por mol. Ahora vamos a hacer muchos ejemplos, tenemos unos ejemplos ahí en la guía, y quisiera que hagamos todos los ejemplos que podemos para dejarlo en claro, y si podemos completamos el cuadro 1A, que lo tienen resuelto acá, y la clase que viene comenzaríamos con los otros ejercicios del tema. Bien, voy a la pizarra. Voy a la pizarra, me parece que eso nos va a aclarar mejor el panorama. Ahí, a ver que la comparta. Ahí deberían estar todos viendo la pizarra. Vamos a ver entonces, hablamos de mol, nos indica cantidad de sustancia, ¿sí? Y el mol, dijimos que cuánto de esa sustancia, cuando pensemos en un mol, vamos a pensar en 6,02 por 10 a la 23 partículas o elementos, partículas, no usemos la palabra elemento porque se van a confundir con los elementos de la tabla periódica, partículas de lo que sea, ¿sí? El mol, entonces, cantidad de sustancia, contiene 6,02 por 10 a la 23 de lo que sea. A partir de allí podemos hablar de masas molares, y vamos a poder hablar de masas molares y de, entonces, un mol de átomos. Para un mol de átomo tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, y su masa molar, la masa molar de un mol de átomos va a ser numéricamente, la masa molar de un mol de átomos la vamos a indicar con una A cursiva, pero para que se entienda mejor acá, yo voy a usar directamente esta A. Esto va a ser
masa molar de un mol de átomos que va a ser numéricamente igual a la masa relativa. La masa relativa, la masa atómica relativa, la indicamos como AR, pero expresada en gramo o gramo mol. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Por otro lado, podemos hablar, voy a hacer un poquito más larga la flecha, de mol de moléculas, ¿sí? En un mol de moléculas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y para este mol de molécula vamos a hablar de masa molar. Esa masa molar la vamos a indicar con una M cursiva. Esta M cursiva va a ser la masa molar de un mol de moléculas, ¿sí? Y dijimos es igual o numéricamente igual a la masa molecular relativa o peso molecular, o sea que es mR, pero expresado en gramo o gramo mol. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Vamos a hacer ejemplos. Bien. Esta A me indicaba masa molar de un mol de átomos. Bien. Vamos al elemento sodio. Búsquenlo en la tabla periódica. Para el elemento sodio tenemos un peso atómico relativo de ¿cuánto? Lo habíamos visto hace rato, lo habíamos hecho en el ejemplo de hace rato, a ver, lo busco acá. De 23 lo habíamos redondeado. Bien. Bien, gracias por responder aquí en el chat. Entonces, la masa atómica relativa del sodio es 23. ¿Bien? A esta masa atómica relativa, fíjense cómo la vamos a usar. Por eso está definido, es tan buena como se definió la UMA y es tan bueno como se definió el mol. En esta masa atómica relativa, si yo quiero saber la masa de un átomo de sodio, no la masa relativa, ojo, no la masa relativa del sodio, la masa de un átomo de sodio. La masa de un átomo de sodio es la masa relativa, la masa atómica relativa, pero expresada en UMA. O sea que la masa de un átomo de sodio es 23 UMA. La abrevio con la U a la U. Sus siglas son UMA y la abrevio con U. Ahora, si yo quiero saber, a partir de este 23, la masa de un mol de átomos de sodio, la masa de un mol de átomos de sodio, quiero saber entonces la masa molar de un mol de átomos de sodio. Esta masa es, dijimos, numéricamente igual a la masa relativa, a la masa atómica relativa o peso atómico, pero expresada en gramo mol. O sea, que la masa de un mol de átomos de sodio es 23, pero le pongo la unidad de gramo mol o gramo. Bien, o sea, que a las masas relativas, que creo que eso es lo que quiso poner Luis al final, en realidad, a las masas relativas las vamos a usar con UMA, a la masa atómica relativa en este caso, la uso con la unidad UMA cuando quiero saber
la masa de un átomo, y le pongo la unidad de gramo mol cuando me quiero referir a un mol, o quiero saber la masa molar. Eso es una M o una A en carta. ¿Cuál? ¿Es una A? No sé por qué la ves como M, Franco. Es una A en carta. No sé cuál estás viendo. La M se las dibujé hace rato y es así. Es bien diferente. No, la M es para molécula. La A es para átomo. Te perdiste esta parte de la explicación. Para átomo y para molécula. Bien, repito. Entonces, de esa forma vamos a usar las masas relativas, ¿sí? O sea que la tabla periódica me brinda información ya de la masa. La tabla periódica me brinda la información de una masa de un átomo y de la masa de un mol de átomo, porque ambas es la información de la tabla periódica, la masa relativa. Solo que si quiero saber la masa de un átomo, a esa masa relativa le pongo la unidad de UMA. Y si quiero saber la masa de un mol de átomos de sodio, le pongo la unidad de gramo o gramo mol. Entonces, aquí hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. El número de Avogadro está definido de forma tal que podemos hacer esto, y la UMA está definida de forma tal que podemos hacer esto con las masas atómicas relativas. ¿Bien? Hasta allí me siguen, voy a seguir dando ejemplos. Vamos a ir yendo de los átomos a los moles, para que entendamos bien el concepto de mol. ¿Se entiende ahora esto del sodio? ¿Cómo vamos? Sí, profe, ahora entiendo. Bien. Bien, continúo. Hagamos otro ejemplo. Como les puse acá, veamos el elemento. A ver qué elemento vamos a ver acá en la periódica. De paso vamos conociendo otros elementos. Aluminio. Al aluminio lo van a encontrar. Bien que acá la periódica tiene acá como una parte del medio. Bueno, ni bien comienza la tercera fila, pero antes de que se observe esta parte del medio que tiene como unas 4 filas. Acá, en la columna, en el grupo 13 sería de la tabla periódica, su símbolo químico es Al. Bien, Luis. El aluminio, les voy a pedir que busquemos la masa atómica relativa. Bien, Camila. Relativa 27. del aluminio, que es 20, la redondeamos a 27, exactamente, la redondeamos a 27. La masa atómica relativa del aluminio es 27. Bien. Ahora, yo les pregunto, un átomo de aluminio, la masa de un átomo de aluminio, ¿cuánto es? 27 UMA. 7. Ya te respondo, 27 UMA, correcto. La masa de un átomo de aluminio es 27 UMA, bien. El AR está incorrecto de lo que me indicás, Luis, porque la masa atómica relativa no lleva unidades. ¿Sí? Yo por eso fíjate que le escribí sin unidades. Y el A, si vos me escribiste esa A como una A cursiva, estaría correcto. Bien, esa sería la masa de un átomo de aluminio, 27 UMA. Ahora ya les pregunto, ¿cuánto es la masa de un mol de átomos de aluminio? ¿Cuánto es la masa de un mol de átomos de aluminio? 27 gramos mol. 27 gramos mol. 27 gramos, profe. 27 gramos o 27 gramos mol, correcto. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos átomos hay en un mol de átomos de aluminio? 6,02 por 10 a la 23. Correcto. 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio hay en un mol.
Vamos a ir con otro elemento, ahora le voy a ir cambiando las preguntas. Yo ya no voy a escribir, esto lo escribí acá, sino que quiero que ustedes lo razonen. Vamos a buscar otro elemento. Busquemos el elemento, para que sea fácil de encontrar. Potasio. Está en la primera columna de la tabla periódica. Su símbolo químico es la letra K. ¿Cuánto es la masa atómica relativa del potasio? 40. 39. Sí, 39,09, vamos a dejar 39, porque el elemento que está a la par es el 40. ¿Sí? O sea que es 39 la masa atómica relativa del potasio. Ahora presten atención a lo que les voy a decir. ¿Cuántos átomos de potasio hay en 39 UMA? 12 va 6,02 por 10, 23. ¿Cuántos átomos de potasio hay en 39 Ah. UMA? Fíjense que estoy usando 27. la masa atómica relativa y la estoy expresando en UMA. Entonces, ¿cuántos átomos de potasio hay en 39 UMA? 1. Es como si yo les hubiera preguntado acá, ¿cuántos átomos de aluminio hay en 27 UMA? Y hay un átomo de aluminio, porque usé la masa relativa y le puse la unidad UMA. O sea que en 39 UMA hay un átomo de potasio. Ahora les pregunto, no se preocupen porque esto se lo hago a propósito, para que lo practiquemos, ¿sí? Ya lo van a afianzar. ¿Cuántos ¿Podría volver a átomos repetir de la pregunta? ¿Cómo, Franco? Sí. Si podría volver a repetir la pregunta, ¿cómo era? Sí, la pregunta era, ¿cuántos átomos de potasio hay en 39 UMA? ¿Sí? La respuesta que me dieron entonces, que es la correcta, sería un átomo de potasio. Ahora les pregunto, ¿cuántos átomos de potasio hay en 39 gramos mol? O en 39 gramos, podría haber dicho únicamente. ¿Cuántos átomos de potasio hay en 39 gramos? 6,02 por 10. A la 23. La respuesta es 6,02 por 10 a la 23 átomos de potasio, porque usé la masa relativa y la expresé acompañada de gramo o de gramo mol, o sea que estoy dando la masa de un mol de átomos de potasio. Es como si hace rato yo les hubiera preguntado, o sí les pregunté creo, ¿cuántos átomos hay en 27 gramos de aluminio? Usamos la masa relativa del aluminio y la expresamos en gramos. O sea que estamos dando la masa de un mol de átomos de aluminio. ¿Sí? Vamos con el último ejemplo de átomo y lo voy a dejar en átomos. La clase del viernes vamos a comenzar recordando esto y haciéndolo para moléculas. ¿Sí? A ver, esperen que tengo que enchufar. Si no, me va a cortar para cerrar el último ejemplo, a ver si lo afianzamos, pero tengo que enchufarme. Me voy a quedar sin baterías. Ahí estamos. Últimos ejemplos. Vamos a seguir con átomo nada más, porque si no me voy a explayar mucho con molécula y me demoro en explicar esa parte. Busquemos el elemento. ¿Qué elemento le voy a hacer usar? Azufre. Está en la columna, bueno, búsquenlo, el símbolo químico es la S. Sí, se los voy a subir al Classroom, José. Bien, acá Luis ya me da su fórmula química. El elemento, su masa atómica relativa. El elemento azufre tiene una masa atómica relativa de 32,06. Podemos usar 32 o podemos usar 32,06. ¿Bien? Bien. Si quieren dejemos 32 a los efectos de este ejercicio. La masa atómica relativa entonces del azufre es 32. Escuchen bien la pregunta.
En 32 gramos de azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? 1. 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10. Tienen que prestar atención a la unidad. 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, porque expresé la masa atómica relativa y la acompañé de la unidad gramo. Puedo, fíjate Luis que yo vengo diciendo gramo o gramo mol, vengo diciendo. Es indistinto, es indistinto. Cuando yo hable de, eso la clase que viene, cuando hablemos de pesos moleculares, vamos a hablar de gramo mol, pero yo fíjate que vengo diciendo gramo mol o gramo, vengo diciendo, ¿sí? Podemos, tenemos que mirar, digamos, la relativa para poder saber eso. Entonces, en realidad, a propósito, les dije gramo solo para ver cómo si lo podían relacionar. Ahora, en 32 UMA de azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? Y ahora, 1. 1, correctamente, 1. Un átomo de azufre. En 32 gramos, vuelvo a lo primero que les pregunté, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Aquí hay 1 mol de átomos de azufre. Y ahora le voy a hacer el último ejemplo, pero la última pregunta. No tenemos hasta las 45. Yo quiero hacer un ejemplo más, nada más, Martina. Están liberados en realidad, pero quiero hacer un ejemplo más y cierro. Hoy quiero hacer, para terminar el tema nada más y por lo menos que quede entendido lo de agua. Busquemos un elemento más. El elemento cobre está en el medio de la tabla periódica, su símbolo químico es la C y la U. Díganme su masa atómica relativa. Les voy a hacer una última pregunta, va a ser bien de mal. 63,54. Bien. 63,54. Quiero terminar de redondear la idea. Dice 54,6, voy a redondear a 63,55. ¿Sí? Bien, fíjate ahí Armando que ahí nos conviene ya poner los decimales, ¿sí? Porque estamos en la mitad, en el 0,5, así que ahí nos conviene poner el decimal. La masa atómica relativa del cobre es 63,55, ¿sí? Y ahora me olvidé la pregunta que les quería hacer de mala. ¿Cómo será de mala? Que me olvidé lo que les iba a hacer. Bien, ya me acordé. En 63,55 gramos de cobre, ¿cuántos átomos de cobre hay? Estoy usando la masa relativa acompañada de la unidad gramo. 1, profe. 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23, porque estoy usando la masa relativa y la acompañé de la unidad gramo. Gramo. ¿Cuántos? La siguiente pregunta es, en 63,55 gramos, sigo con gramos, de cobre, ¿cuántos moles de átomos de cobre hay? No hay problema, Brisa, lo hago a propósito de eso, para que lo pensemos. Bien, para que lo pensemos. Suele costarles, ¿sí? Suele costarles, por eso me estoy demorando en esto, porque es el kit de todo el avance de química. Correcto. Hay 1 mol de átomos de cobre. Ahora, en 63,55, presten atención a si pongo la masa atómica relativa y con qué unidad la acompaño. UMA de cobre. ¿Cuántos átomos de cobre hay? 1. 1. No te preocupes, Karen, ya lo vas a terminar de entender cuando hagamos los cálculos. 1 átomo de cobre. ¿Sí? Y esta es la pregunta de mala. En 63,50, y ya terminamos la clase, en 63,55 UMA de cobre. ¿Cuántos moles de átomos de cobre hay? 6,02. No me la pueden responder a eso, porque hay que hacer un cálculo.
No se preocupen, esa era la pregunta de mala. Ahí tenemos que hacer un cálculo con una regla de 3, así que no se preocupen con eso. Esa era la pregunta de mala. Me quedo entonces con el ejemplo del cobre. Aquí paramos la clase. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuántos moles de átomos de cobre hay en 63,55 UMA? Es mala, sí, de Ay, cobre. perdón. ¿Sí? ¿No Es sería mala. que Profe, si un ¿no mol habrá que con- multiplicarlos? Hay que hacer Claro, una regla de 3 y nos conviene llevar la multiplicar y UMA a dividir? gramos ahí. Ahí nos conviene llevar la UMA a gramos. Hay que hacer una regla de 3 que las vamos a hacer la clase que viene. Háganme acordar de la pregunta de mala. Voy a anotar acá, pregunta de mala. Calcular. Para que después de que hagamos varios ejercicios la clase que viene, hagamos este cálculo y van a ver que lo reentienden. ¿Sí? Bien, Bueno. chicos, acá dejamos, dejo de compartir, voy a detener la grabación, acá, stop.